Bien. Vamos a continuar. Esta es una continuación de lo que vimos en la otra clase. La base teórica está de Latarjet, con algunas cositas de Rouvier, para que vean que puede asustar lo que es fascia y aponeurosis, pero en realidad es bastante simple y hay que unificar términos, ¿sí? A grandes rasgos, lo que nos permite este tema es dividir los cortes axiales o- o los cortes sagitales también de cuello en dos regiones, ¿sí? Una zona posterior, ¿sí? Que ahora vamos a ver, que es la denominada nuca, va a estar dada por el centro de la columna cervical y todos los músculos que la rodean, ¿sí? Eh, esa zona está recubierta por una gran fascia que va entre esos músculos como si fuera calcada, ¿bien? Después tenemos una parte anterior, que es la parte compuesta por un grupo muscular, ¿bien? Que va a estar dado fundamentalmente por el esternocleidomastoideos y los músculos eh, infraoideos. Una parte central visceral, lo que se llama eje visceral, que es lo que estuvimos viendo recién, laringe, tráquea, faringe, esófago, y una parte vascular, que es lo que vimos anteriormente, por la yugular carótida y neumogástrica. Cuando hablamos eh, de recubrimientos faciales, vamos a tener la división en 3 hojas y en 2 vainas. Fíjense, hoja superficial de la fascia cervical. Esta era la nomenclatura típica de la Target, pero lo pueden encontrar de la siguiente manera, como aponeurosis cervicales. Entonces, la aponeurosis cervical superficial no va a ser otra cosa que la hoja superficial de la fascia cervical. La aponeurosis cervical media va a ser la hoja pretraquial de la fascia cervical. La aponeurosis cervical profunda va a ser la hoja prevertebral. Estas fascias van a rodear las vísceras y hacer una vaina visceral, y rodear la carótida y hacer la fascia carótida o vascular. ¿Bien? Pero acá ya empieza la primera confusión que hay que aclarar. La aponeurosis, que esto lo van a encontrar sobre todo en los tomos antiguos de Rouvier, la aponeurosis cervical superficial es la hoja superficial de la fascia, la aponeurosis cervical media es la hoja pretraquial, ya nos da una localización, y la aponeurosis cervical profunda es la fascia prevertebral. ¿Bien? Entonces, entendiendo esto, vamos a ver cada una. Primera, hoja superficial de la fascia cervical, ¿sí? O aponeurosis cervical superficial. Esta es, para decirlo de una manera simple, es la verdadera fascia del cuello, y es la que lo envuelve completamente. Cuando digo completamente es porque ocupa los límites del cuello y de las regiones cervicales. Entonces vamos a tener una circunferencia superior, una circunferencia inferior, que es lo que vamos a ver ahora, una cara profunda y una cara superficial. Si vemos el recorrido, hace una periferia completa del cuello. Por fuera, en su cara superficial, hay una sola estructura que es el platisma, bueno, el cutáneo del cuello, rodeado por la aponeurosis superficialis, ¿sí? No se confundan aponeurosis superficialis o fases superficiales con hoja superficial o aponeurosis cervical superficial, no es lo mismo. Es la aponeurosis que rodea el platisma, que es el único músculo que se encuentra por fuera de la aponeurosis cervical superficial. En la cara profunda, esta aponeurosis va a rodear a dos grandes músculos, hacia adelante los esternocleidomastoideos, o sea, se separa, se divide en dos haces, y hacia atrás los trapecios. Bien, esternocleidomastoideo trapecios, y va a emitir tabiques. Bien, un tabique de ello es el lateral. Tabique lateral es dependencia de la aponeurosis cervical superficial, que se va a unir, vamos a ver después, con la aponeurosis profunda. Y después, un tabique o una prolongación submandibular para la glándula submandibular y uno parótido para la glándula parótida. ¿Bien? Entonces, esto nos queda dividido los músculos posteriores, ¿sí?, de la región anterior, que vendría a ser cervical, muscular y vascular. Bien, esta es la aponeurosis
cervical superficial. Ahora veamos en cuáles serían sus límites. La circunferencia inferior no es otra que el límite inferior del cuello, ¿bien? Que es un límite óseo. Y la característica, y se corrió un poquito el gráfico, pero la característica es que la aponeurosis cervical superficial se inserta en la parte anterior del manubrio esternal y de la clavícula. Van a ver que la aponeurosis cervical media se inserta en la parte posterior, ¿sí? Entonces queda un espacio entre ambas. Y si vemos este corte de cuello, van a ver que la aponeurosis cervical ocupa todo el recorrido. Cuando describen límites del cuello son los límites de la aponeurosis, haciendo un desdoblamiento en el músculo trapecio y un desdoblamiento en el músculo esternocleidomastoideo. Pasemos a la segunda. Hoja pretraquial de la fascia cervical o aponeurosis cervical media. Veamos el gráfico. Se va a extender desde el ilioides hacia manubrio esternal, clavículas, una pequeña porción del acromion, en su cara interna. Pero la gran diferencia, y acá la idea de ver esto es, la comparación es que solamente llega hasta el borde del homoioideo y de los músculos infraioideos. ¿Sí? Como vemos en este cuadro. Va a recubrir todos sus músculos, los músculos infraioideos, separándose en una hoja superficial y una profunda. La superficial va a recubrir los músculos superficiales, esternocleidoideo y homoioideo. Y la profunda, el esternotiroideo y el tiroideo. Ahora vamos a ver en un corte axial. La cara anterior se va a relacionar con la aponeurosis cervical superficial y con el esternocleidomastoideo, y la cara profunda va a estar relacionado con la fosa supraclavicular hacia los costados, ¿sí? Y a la región medial con la zona carotidia y la zona visceral. ¿Bien? Esto es medio complejo, pero los gráficos vamos a repasarlo. Se inserta en el plano frontal desde el ilioides hasta el manubrio esternal, clavículas y un pequeño extremo del acromion. Va a ir sobre el borde del homoioideo, ¿sí? Y va a llegar hacia el ilioides y siguiendo la inserción del homoioideo, ¿sí? Y va a estar cubierta completamente por la hoja superficial, por la aponeurosis cervical superficial. Bien, veamos este gráfico, donde vemos la relación de ambas. Vamos de nuevo. Aponeurosis cervical media, ¿sí? O hoja pretraquial. ¿Sí? No tiene el mismo tamaño que la superficial, es mucho más pequeña. A ver, chicos, que no leo qué me están preguntando. La fascia cervical superficial, ¿sí? Con la fascia superficial, sí, con la fascia superficial que recubre el platisma. Obviamente que no es lo mismo. Una está por fuera de la fascia y está en relación solamente con el platisma. Ahora volvemos a eso. Fíjense cómo la aponeurosis superficial es mucho más grande en extensión y cubre completamente el cuello. Bien, veamos el gráfico al lado. Lo pequeña que es la aponeurosis media, porque llega solamente hasta el homoioideo. Volvemos para atrás un poquito. Fíjense, si se acuerdan de la clase anterior, el homoioideo me dividía el espacio supraclavicular en dos triángulos, un homoclavicular y un homotrapecial, ¿sí? La fascia cervical media solamente recubre el triángulo homoclavicular, ¿sí? Esas cosas que son complejas se empiezan a entender bastante bien con esto, ¿sí? Vayamos acá. Miren la diferencia que hay en el lateral. Eso solamente cubre la fascia media o la aponeurosis cervical media, y la fascia o aponeurosis cervical superficial cubre todo lo otro. Bien, fíjense lo importante que es. Nos detenemos en este corte. Ese es un corte sagital que pasa por el esternón. Acá tenemos de hecho el esternón y el ioides y esternón. Esto es de Rubier. Y acá van a ver el segundo punto de confusión. El primer punto de confusión de fascias es lo que se denomina fascia y lo que se denomina aponeurosis. Segundo punto de confusión de fascia es que en algunas zonas estas fascias se unen, como por ejemplo acá. La lámina superficial de la fascia cervical, o sea, aponeurosis cervical superficial, ¿sí? Sería esta, que va desde el borde externo del manubrio esternal hacia el ilioides. ¿Bien?
Después tenemos la lámina pretraquial de la fascia cervical o aponeurosis cervical media, que va del borde posterior del manubrio esternal hacia el ilioides. Este es un esquema, pero si van a ver en el gráfico están unidas. A partir de este triángulo, que se denomina espacio supraesternal, ¿sí? Estas dos láminas se unen y forman lo que se llama lámina pretraquial y superficial de la fascia cervical unidas, ¿sí? Se encuentran unidas hacia arriba. Bien, este es el segundo punto de confusión. Bien, o tercero, se los resumo. Primero, el nombre de fascia y el nombre de aponeurosis. Segundo punto, no tienen el mismo tamaño. De hecho, la fascia superficial, eh, la aponeurosis superficial es muchísimo más grande y recubre todo el cuello. La aponeurosis media y la profunda solamente recubre estructuras principalmente musculares. ¿Bien? Vamos por la última, hoja prevertebral de la fascia cervical, aponeurosis cervical profunda. Se encuentra por delante de los músculos prevertebrales, ¿sí? Detrás del eje visceral y vasculonervioso, y se va a insertar hacia arriba en la porción basilar del hueso occipital, y va a ir por delante de los músculos prevertebrales para desaparecer en el mediastino. Esto es muy importante, porque esto nos está diciendo que desde la base del cráneo hasta el mediastino hay una conexión directa, que esto es muy, valga la redundancia, importante conocer ante infecciones, tumores, afecciones que afecten la parte posterior de la faringe, puede ir directamente al mediastino y generar una catástrofe, ¿sí? Lateralmente va a estar inserta en las apófisis transversas, y acá pasa algo, que lo vimos hacia arriba, la aponeurosis profunda se une con esa lámina lateral, ¿sí? Que era propiedad de la aponeurosis superficial. Bien, veamos para entender un poquito. Vamos de nuevo. Apófisis basilar del occipital, donde van a insertarse los músculos prevertebrales del cuello. Esta fascia va a descender por delante de la columna vertebral y los músculos vertebrales y va a desaparecer en el mediastino. Bien, veamos el gráfico que ya conocíamos hoy. La lámina profunda, la aponeurosis cervical profunda, va por delante de los músculos prevertebrales, llegando hasta la parte ósea de las apófisis transversas, donde aparece el septum lateral, que fíjese que está en verde, depende de la aponeurosis cervical superficial. ¿Bien? Y esto me determina la parte posterior de los músculos de la nuca y la parte anterior o anterolateral, que tiene el eje visceral, tiene el eje vascular y el eje muscular. Acuérdense que cada región, la vasculonerviosa y la visceral, tienen sus propias fascias, ¿sí? Y la parotida acá no se ve. Clásico corte de la taller, repasemos. Hacia superficial, ¿sí? En esta grasa debería estar el platisma y la lámina superficialis, en esta grasa. Inmediatamente tenemos la lámina de la hoja superficial de la fascia cervical o aponeurosis superficial, que está desdoblada sobre el músculo trapecio, sobre el músculo esternocleidomastoideo. Hacia posterior, que acá no está, pero debería estar el esternocleido. Y acá hay dos venas que nos pueden traer a confusión. La que se encuentra sobre el esternocleidomastoideo es la yugular externa, ¿sí? Que está incluso incluida en la aponeurosis. Y la que está por delante es la vena yugular anterior. ¿Bien? Hacia atrás de esto tenemos la aponeurosis cervical media, que es la que recubre los músculos infraioideos, o hoja pretraquial. Fíjense, hacia adelante tenemos homoioideo, ¿sí? Y esternocleidoideo, ¿sí? Y por detrás, en el segundo plano, la hoja profunda, el esternotiroideo, ¿sí? Bien. Hacia atrás de lo que estuvimos viendo recién, vamos a tener la hoja prevertebral de la fascia cervical, ¿sí? Hoja prevertebral de la fascia cervical, bien, y los septum laterales, que acá lo denomino como fascia preescalénica porque están los escalenos, pero son prolongaciones de la fascia cervical superficial. Y tenemos la vaina que recubre la carótida como vaina independiente, ¿sí?
y tenemos una vaina visceral, en este caso tiroidea. Tenemos los septum sagitales, que ahora vamos a ver un poquito de estos espacios, y vamos a charlar un poquito, pero separados de las fascias, ¿bien? Adheridos por zonas de adherencia, pero no son estructuras propias de la fascia, ¿bien? El otro gráfico, bueno, esto es muy similar, esto es del Sobota, vemos lo mismo, en amarillo estaría la superficial, en rojo estaría la pretraquial o media, y en rojo, en verde estaría la posterior. ¿Se acuerdan de este gráfico que habíamos visto en la clase pasada? Región parotidia, carotidia, retrofaringio y laterofaringio. Bueno, le tomé una imagen al doctor Coscarelli, están muy interesantes, para ver y terminar esta idea. Nosotros tenemos la faringe, la parte superior, las inserciones en la apófisis pterigoides, la fascia profunda, que se va a unir con el septum de la fascia superficial. En este caso tendríamos el desdoblamiento en el esternocleidomastoideo. Esto sería mandíbula, macetero, pterigoideo medial. Estos tabiques sagitales pueden encontrarlos como tabiques sagitales de Sharpey, que serían estos que vimos acá, tabique o septum sagitales. ¿Sí? ¿Están siguiendo? Tabiques sagitales de Sharpey. Bien, van a delimitar lo que se denomina como espacio perifaringio o retrofaringio. ¿Sí? Espacio retrofaringio, donde van a encontrar los ganglios de Gillette, y espacio laterofaringio o espacio de Gillis, que sería todo este. Espacio laterofaringio, espacio retrofaringio. Veamos, volvamos acá. Espacio retrofaringio, espacio laterofaringio. ¿Bien? ¿Se acuerdan la importancia que le damos a la apófisis estiloides? De la apófisis estiloides salía lo que se llama el ramillete riolano, que son 3 músculos, estilofaringio, estilogloso, estiloioideo, y 2 ligamentos, estilofaringio y estilomaxilar. Bien, a esto se le suma el digástrico, que viene de la apófisis mastoide, y forma lo que se llama diafragma estiloide, ¿sí? Y esto me separa en 2 regiones, ¿sí? Una región preestiloidea, donde vamos a tener fundamentalmente la celda parotidia, con el nervio facial, la yugular externa, ¿bien? Y una región retroestiloidea, donde tenemos la celda vasculonerviosa, con la arteria carótida, yugular, neumogástrico y ganglios. ¿Sí? Acá marcamos 3 ganglios, que es el ganglio, la amígdala palatina, los ganglios de Gillette y los ganglios de la región parotidia. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Va bien? ¿Me Profe, escuchan? yo. Sí, decime. ¿Los espacios laterofaringios son Sí. también llamados parafaringios? Sí, lo que pasa es que hay que ponerle nombre. Parafaringio sería cuando vos... Volvamos a esta, que está buena. Parafaringio sería todo. Todo esto. ¿Sí? Sería, bueno, acá estamos, no estamos tanto en faringe, pero serían los que rodean la faringe. Serían todos estos. Cuando lo empezamos a analizar bien, vemos que tenemos retrofaringio, que es una prolongación de la faringe por los tabiques sagitales o fibra de Sharpey, que le dicen, que va hacia la aponeurosis profunda, ¿sí? Que es lo que estuvimos viendo, hacia la aponeurosis cervical profunda o prevertebral. El laterofaringio está dividido por el diafragma estiloideo, ¿sí? Por el diafragma estiloideo, que está compuesto por todos estos músculos, ¿sí? Serían todo el componente del ramillete riolano del estiloides más el digástrico, el vientre posterior digástrico. Ahí se divide en un preestiloideo, donde está, ¿cuál es la estructura más importante? La celda parotidia, y un retroestiloideo, que lo más importante es la celda carotidia, ¿sí? Que sería ni más ni menos que esto que vimos acá. Bien, la estiloides me lo divide en una parte preestiloidea, que lo más importante es la parótida con el nervio facial y la parte vascular, y la parte retroestiloidea, que estaría conformada por el paquete vasculonervioso del cuello. Y este espacio que sería el laterofaringio. Entonces, resumimos, tenemos un retrofaringio, un laterofaringio, un preestiloideo, donde está la celda parotidia, y un retroestiloideo, donde está la celda vascular. ¿Bien? Por eso Buenísimo, lo gracias. vemos ahora una vez que vimos la fascia.
Entonces, resumiendo, ¿qué importancia de las fascias? Primero, saber que según la bibliografía pueden encontrarlo como fascia superficial, o hoja superficial de la fascia cervical, hoja pretraquial y hoja prevertebral, que no serían ni más ni menos que aponeurosis cervical superficial, aponeurosis cervical media, aponeurosis cervical profunda. Lejos, la más grande y que recubre todo y que tiene los límites del cuello es la superficial, ¿sí? Las otras dos son meramente musculares. Una recubre los músculos infraioideos y la otra recubre los músculos pretraquiales. A su vez hay engrosamientos que determinan tabiques propios, ¿sí? Un tabique visceral, un tabique parotidio, un tabique carotidio y un tabique submandibular, que no estamos viendo acá. Y entre este laberinto de fascias y aponeurosis se determinan los espacios, ¿sí? Principalmente parotidio, que sería preestiloideo, carotidio, que es retroestiloideo, retrofaringio entre el septum de Charpey y la aponeurosis profunda, y el laterofaringio. Bien, yo les agregué, para esto para que lo vayan viendo, no lo vamos a desarrollar ahora porque ya no vimos mucho, estos son cortes del Sobota, están muy interesantes porque es como una disección. Primer plano, platisma, se llega a ver algo del esternocleidomastoideo con ramos cervicales superficiales, del plexo cervical superficial sensitivo, sacamos el platisma, esternocleidomastoideo, yugular externa, yugular anterior, acá vemos las 5 ramas del plexo cervical superficial, las ramas supraclaviculares. Esto inervan la parte inferior de la clavícula y toda la parte del pecho, ¿sí? Parte superior del pecho. Ramos transversos, ramo mentonial o parotidio, y el ramo posterior occipital. Bien, acá ya empiezan a ver el triángulo del espacio supraclavicular. Esternocleidomastoideo, trapecio, clavícula. El homoioideo que me lo empieza a dividir. Acá se ve mucho más claro. Sacamos lo vascular, homoioideo, que me divide espacio homotrapecial, homoclavicular. Sacamos esternocleidomastoideo, se ve perfecto el homoioideo, ¿sí? Y ya empezamos a ver todo el paquete. Fíjense esto, el esternocleidomastoideo me limitaba el espacio vascular o carotidio, ¿sí? ¿Se acuerdan que era la cara anterior? Lo retiro y aparece el paquete, en toda su dimensión. Yugular, carótido. Ramas del plexo braquial, ramas del plexo cervical. Ahí vemos los escalones anterior y posterior. Bien, sacamos la vena, vemos músculos escaleno anterior, músculos anteriores del cuello, músculos infraioideos. Eso es muy lindo para ir viéndolo. Y acá ya llegamos hacia la arteria subclavia axilar braquial, plexo braquial. Bien. Bueno, y eso. Esto véalo tranqui, es muy lindo para ir practicando. ¿Alguna duda, chicos? Chicos, chicas. A ver, ¿qué pusieron en el chat? Los tabiques sagitales Charpey, veamos, y la vaina visceral. Bueno, la Target, a ver si puedo volver hacia atrás. Vamos hacia el principio. Vamos primero por lo de Charpey. Los tabiques de Charpey serían el septum sagital, que va desde la fascia visceral hacia la aponeurosis cervical profunda o la hoja prevertebral. ¿Bien? Serían estos. ¿Sí? Acá, bueno, acá está todo tapado, pero sería este que se ve acá. Viene grafiquito, serían estos, ¿sí? Tabiques sagitales. ¿Bien? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, si vamos a la bibliografía, esto dice la Target, que el capítulo de fascias y aponeurosis del cuello, vamos a encontrar 3 hojas y 2 vainas. ¿Bien? Hoja superficial, hoja pretraquial, hoja prevertebral. Y 2 vainas, una visceral y una carotidia. No especifica si nace de una o de otra. Sí podemos ver que entre esas vainas, disculpen por la demora, entre esas vainas hay adherencias. ¿Sí? Por ejemplo, una de esas importantes es esta, que se produce en la parte anterior, por encima del de la glándula tiroides. Y en este esquema vamos a ver cómo la vaina visceral tiroidea
en este caso se adhiere a la hoja posterior, ¿sí?, de la hoja pretraqueal, de los músculos infraoideos. Bien, fíjense cómo hay una adherencia a la vaina visceral con la vaina vascular, ¿sí? O sea que identifíquenlo como vainas separadas que tienen adherencias entre sí, pero no son dependencia directa. Había visto a alguien. ¿Alguien había preguntado? A ver, chicos. Faringe. Técnicamente no, pero fíjense que faringe lo tienen que leer, o por lo menos hay cosas que tienen que ver para ver límites de laringe, músculos extrínsecos de laringe. No entra como tema puntual, pero algunas cositas sí. ¿Mm? Es muy difícil separar algo tan central en cuello de lo demás, ¿sí? ¿Alguna otra duda?